Buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Buenas tardes, buenas noches a todos. Qué bueno poder estar juntos de nuevo esta tarde para continuar estudiando la palabra del Señor. Ahora se me bloqueó este cacharro, es más viejo que andar a pie y no me quiere abrir. Sí, menos mal que tengo el móvil, pero la letra es tan pequeñita. Bueno, muy bien. Ayer comenzamos con esta semana de estudios bíblicos y estamos hablando acerca del compromiso ético del cristiano, de la ética, y definíamos la ética, definíamos algunos conceptos fundamentales con respecto a la ética cristiana. La ética, la teología moral, trata los asuntos relativos al bien hacer desde la perspectiva de Dios. Y definíamos algunas cuestiones que son fundamentales. Ayer, a modo de recapitulación, ahora mencionar que afirmábamos ayer que la ética cristiana es la práctica del bien encarnado en Jesucristo y de cuya vida se nutren y viven aquellos que son participantes de su naturaleza. ¿Os animáis a leer en voz alta esta primera definición? ¿Sí? Afirmamos que la ética cristiana... Vamos a parar ahí. Es la práctica del bien encarnado en Jesucristo. Esto es fundamental. La ética cristiana no trata de una serie de códigos de conducta, de reglamentos, de normas, de abstracciones, sino que es la práctica del bien, decimos, encarnada. Jesucristo es la expresión, es el verbo, es la materialización, es la comunicación, es la verbalización del bien, del bien. Y de cuya vida, seguimos leyendo, y de cuya vida se nutren. Bueno, esto también es muy importante, que lo tengamos bien presente. Decíamos que ser cristiano no es seguir mandatos de Jesús, no es tomar a Jesús como un maestro moral, es la expresión de su vida, es la expresión de la vida de Dios. No es el esfuerzo humano. La ética cristiana no la entendemos como el esfuerzo del hombre por imitar a Jesús. Es la vida de Jesús y la naturaleza de Jesús expresada en sus seguidores. La ética cristiana, decíamos ayer, estoy sintetizando para que... ¿Cuántos no estuvisteis ayer? Vale. Esto nos viene bien para sintetizar esto. Ayer decíamos, lo desarrollamos más, hicimos una recapitulación desde el principio del tiempo que estuvimos estudiando la primera parte de qué es, qué no es ser cristiano, la ciudad del cristiano, etcétera, etcétera. Ser cristiano, la ética cristiana no trata del obedecer, no trata tanto de obedecer. Cuando hablamos de ética cristiana, desde la perspectiva que yo lo quiero plantear y que lo estamos abordando en estos días, hermanos, no se trata tanto del esfuerzo del hombre por obedecer mandatos de Dios, sino de ser participantes de la vida de Dios que ha sido implantada en el corazón de sus hijos por el Espíritu Santo. ¿Amén? Esto no es un mero matiz, esto marca una diferencia abismal entre un estilo y otro estilo de cristianismo. Amén. Explicamos también cómo Pablo lo expresa, especialmente en toda la discusión y el análisis que Pablo hace de la lucha de la carne y el espíritu, que ve una ley en sus miembros que lo lleva cautivo a la ley del hombre, del pecado. Hace aquella declaración espeluznante
en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo. Esto es una cuestión de tener como fundamento los temas que estamos tratando, los asuntos que estamos abordando en estos días. El compromiso ético del cristiano evidentemente nos plantea el valorar cuáles son las características del hombre sin Cristo. Nosotros vivimos, vamos a la siguiente diapositiva, nosotros vivimos en una realidad en la que la corriente de este mundo, el sistema de este mundo, el hombre caído, el hombre desvinculado con Dios, vive en el más absoluto relativismo moral. ¿Qué queremos decir con relativismo moral? ¿Qué entendemos por relativismo moral? A ver, alguien que se atreva a aventurar algún tipo de definición o de explicación. ¿Qué queremos decir por relativismo moral? Emilio, por favor. Que cada uno haga lo que quiera y que los demás hagan lo que quieran y que todo está bien si es lo que quieren. Fabuloso. Una definición clarísima. ¿Esa es la realidad de hoy en día, sí o no? El hombre hoy en día vive, cuando hablamos de ética cristiana, la ética cristiana se confronta con la realidad actual del hombre, desvinculado de Dios. El momento en el que el ser humano se desvincula de Dios como la fuente de verdad, de la referencia de lo absoluto, de lo verdadero, de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Del momento que el hombre se desvincula de ese patrón, de esa medida, imaginaros, vamos a hacer un ejercicio un poco loco, imaginaros que de pronto desaparecen de todo el planeta Tierra la medida del metro. ¿Cómo sabemos cuánto es un metro? A ojo. Entonces, para Federico, el metro es más o menos esto, ¿no? Pero para Alex, el metro es más o menos esto. Y el otro dice, no, es un poquito más así. Eso es relativismo moral. Cada uno establece cuál es su medida de lo que es correcto o incorrecto. No nos vamos a meter en esto, pero por matizar o por mencionar algunas cosillas, porque quiero ir más a la Biblia, que es nuestra fuente de autoridad. Pero el relativismo moral básicamente se fundamenta en tres pilares. El primer pilar es la pluralización. La pluralización lo que plantea es que no hay ningún absoluto. Cada uno vive la realidad y entiende la realidad desde su perspectiva. Tu verdad, ¿cuántas veces habéis oído esta? Bueno, esa es tu verdad. Si a ti te sirve, fabuloso, me parece perfecto, pero es tu verdad. Yo tengo mi verdad y cada uno tiene su verdad. Entonces, cuando esto lo multiplicamos por n al infinito, cada uno tiene su verdad, es un plural. La verdad, no hay una verdad absoluta. Cada ser humano tiene su propia verdad y nadie puede decirle al otro que la verdad del otro no es correcta. Esto tiene que ver con el segundo de los pilares, es la privatización de la verdad. La verdad es subjetiva, lo que es bueno para ti puede no serlo para otro, puede no serlo para mí. Esto llevado a un extremo plantea que todas las religiones tienen su camino de salvación, que ninguna religión, ningún planteamiento puede decirle a otro planteamiento qué es lo correcto y qué no es correcto. El tercer aspecto sobre el que se basa este relativismo moral, o se ha basado este relativismo moral en el que el ser humano hoy en día vive, es la secularización. La palabra secularización viene de una palabra latina que significa siglo o mundo, la mundanalización. Es decir, es llevar a Dios a la esfera de lo privado. Dios no tiene nada que hacer en el ámbito de lo público. Y hoy en día
vivimos en esa realidad. Vivimos en un Estado, el Estado español se define a sí mismo como un Estado laico. Y nosotros estamos de acuerdo como cristianos en ese planteamiento. Pero estamos en un Estado laico que realmente no es un Estado laico, es un Estado laicista. Y entre ser un Estado laico, que es aconfesional, que respeta todas las creencias, que no funde la religión con el poder político, y el laicismo lo que hace es imponer esta postura. Por eso la postura por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ideología de género y demás cuestiones que nosotros hoy en día estamos viviendo y que influyen de una manera muy importante en nuestra realidad, y de una forma muy sutil. Por ejemplo, no vamos a hablar acerca de esto, pero hoy en día cuando se habla de aborto, no se habla de aborto. La palabra aborto suena fuerte, se habla de interrupción voluntaria del embarazo. Eso es esa definición es una definición tremendamente cínica, hipócrita, porque por definición se interrumpe algo que se le puede dar continuidad. Si un embarazo se interrumpe, ¿se le puede dar después continuidad? No es es finalización. ¿Voluntaria de parte de quién? De parte de una de las partes, porque ahí hay dos vidas en juego, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con la realidad en la que el hombre, del momento que se desvincula de Dios, pierde toda referencia de lo absoluto y ya todo es relativo. Y a partir de ahí, todo el ordenamiento, todo el pensamiento funciona en función de los relativos en los que cada uno está instalado, en el que cada persona está instalada. Ahora, la ética cristiana lo que plantea realmente es una contracultura, plantea una contracultura. La ética cristiana plantea el hecho de que el cristiano, el Hijo de Dios, aquel que tiene la vida de Cristo, aquel en el cual se expresa la vida de Cristo, vive en un ambiente en el que por necesidad va a nadar contracorriente, contra todos estos absolutos que cada cultura sin Cristo establece. Entonces, esta es la realidad del hombre sin Cristo. La ética cristiana plantea una propuesta de vida alternativa. La ética cristiana lo que nos plantea desde el momento en el que Dios conforma un pueblo para sí, está el Señor vinculándose a un proyecto de formar una familia de hijos e hijas que van a ser una cultura diferente dentro de las distintas culturas de la tierra. Levítico capítulo 18, versículos 1 en adelante, nosotros vemos allí claramente cómo cuando el Señor llama y libera a su pueblo de Israel, le plantea Levítico 18, 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Cuando el Señor libera a su pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra de Canaán, en la mente de Dios hay un plan mayor, que es el plan de formar un pueblo para sí, que sería un pueblo que sería luz a las naciones.
En el Nuevo Testamento nosotros encontramos en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, todo el desarrollo que Jesús hace de la ética, de los valores que van a reinar en ese pueblo que el Señor ha formado para sí, en esa familia. Pero no entendamos esto, hermano, repito, yo no me canso de insistir en este aspecto porque es muy importante que lo tengamos y marquemos bien la diferencia. No se trata del esfuerzo del hombre por cumplir determinados estándares. Se trata de la vida de Dios implantada en nuestros corazones que nos habilita para reconocer en nuestra carne también, en nuestra naturaleza, no ceder a los deseos pecaminosos que luchan y batallan con nosotros. Pero la forma de tomar victoria es a partir de la obra de Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Amén. La ética cristiana nos plantea el hecho, esta realidad. John Stott usa un término que es bonito. Él dice que la iglesia, los cristianos, estamos llamados a ser mundanamente santos. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Un poquito de imaginación, hermano. Mundanamente santos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No améis al mundo ni sus deseos, dice el Señor. Y a la vez dice, de tal manera amó Dios al mundo. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Estar sin ser de. La ética cristiana nos plantea este equilibrio, esta combinación, esta tensión saludable entre estos dos polos. Involucrarnos, valorar los vestigios de gracia de Dios que hay en toda comunidad y a la vez el llamado a ser diferentes, el llamado a ser sal y luz. Nos plantea todo eso. Es esa tensión entre escapar y conformarnos, entre huir de las influencias y de las dinámicas que el sistema del mundo plantean y proponen y a la vez no conformarnos. Romanos capítulo 12, versículo 2, recordáis, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema. Antes bien, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo. Y recordad que, como explicábamos ayer, cuando en la palabra de Dios se habla de conocimiento, cuando nosotros tenemos que hacer un permanente ejercicio de actualización de determinados términos que nosotros utilizamos, cuando se habla de conocimiento, no se habla solamente de conceptos. Ayer hablábamos de la diferencia de tener ayer poníamos el ejemplo de Colón, y quiénes si algún, a ver, ¿cómo lo puedo expresar? Decíamos ayer, nosotros sabemos, cognitivamente sabemos que Colón descubrió América, o eso es lo que la historia nos cuenta a nosotros, ¿no? Porque ese es otro tema. Pero nosotros sabemos por leer historia que la reina Isabel la Católica y Fernando reconquistaron Granada, ¿no? Conocer datos históricos, el conocimiento, el acceso a este tipo de conocimiento de carácter informativo no es el conocimiento del que nos habla, no es igual al conocimiento del que nos habla la palabra de Dios de conocer a Jesucristo. El conocimiento que nosotros tenemos de Jesucristo es un conocimiento experimental. Si alguien conoce a Jesucristo de la misma manera que conoce
que Isabel la Católica y Fernando reconquistaron Granada, entonces no conoce a Jesucristo. Tiene información acerca de Jesucristo. El conocimiento del Jesucristo del que nos habla las Escrituras es un conocimiento experimental. Es el conocimiento que nos lleva a una relación personal, a un vínculo, a una transferencia de confianza. Amén. Entonces, cuando estamos hablando acerca de no conformarnos a este mundo, debe ser renovados por medio de la transformación. Sed objetos, plantea el apóstol Pablo, porque ahí conjuga en voz pasiva ese verso. Sed objetos de la transformación de vuestro entendimiento que produce en vosotros el Espíritu Santo de Dios. No es el esfuerzo del hombre, Evidentemente yo tengo que poner de mi parte todo lo que está en mí, pero es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y disculpad, repito, que haga tanto énfasis en esta cuestión, porque a mí me parece que es esencial y es un asunto que muchas veces nosotros descuidamos de comprender, de tener revelación, mejor dicho, debidamente. Bueno, el compromiso ético del cristiano nos plantea que los 10 mandamientos no han sido anulados, no han sido descartados. Los 10 mandamientos son una síntesis de la ética, de la revelación de Dios para con un pueblo que está en formación y tiene el propósito de ser luz a las naciones. Los 10 mandamientos son en Deuteronomio capítulo 5 y en Éxodo capítulo 20, que es donde encontramos la narrativa. Normalmente hacemos el recuerdo de de Éxodo capítulo 20, pero los 10 mandamientos son de alguna forma una síntesis de los valores, de la ética de este pueblo nuevo que el Señor propone. No se trata de un simple código de conducta o normas morales y religiosas. Tiene relación con la historia de la salvación de un pueblo y de la relación de Dios con un pueblo que ha sido llamado para sí para ser luz a las naciones. La ética nace del don de la liberación y no a la inversa. Cuando nosotros leemos, fijaros qué interesante Éxodo, acompañarme por favor, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo que nos plantea la palabra del Señor es que lo primero que se produce, lo primero que ocurre, es el acto liberador de Dios, de un hombre, de un pueblo esclavizado. ¿Qué es lo primero que ocurre aquí? ¿Cómo se revela el Señor? ¿Cómo se manifiesta el Señor? Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de casa de servidumbre. Lo primero que ocurre es el acto liberador de Dios. Es decir, no es el cumplimiento de la ética lo que me lleva a mí a la liberación espiritual. Es al revés, es a la inversa. Es el hecho de que Dios, esto ya está prefigurado y está marcado aquí de una forma muy interesante. A mí me bendecía el valorar me explico lo que estamos diciendo. ¿Por qué, hermanos? Insisto en esto. Porque el hombre vive instalado en la expectativa de la autosalvación. El hombre cree que a partir de esfuerzos humanos, de autoperfeccionamiento, de automejoramiento, de ejercicio, de esfuerzo, de maquillajes, de sacrificios, de buenas caras, de lo que sea, va a conseguir vincularse con Dios. Pero lo que Dios está diciendo aquí es decir, vamos a ver, vosotros sois yo escogí a este pueblo, yo intervine, yo tomé la decisión, yo decidí hacerlos libres, los saqué de la esclavitud de Egipto.
la ética y todo lo que describe Éxodo capítulo 20 en estos fundamentos, en los 10 mandamientos, son el resultado y la consecuencia natural de aquellos que han experimentado la liberación de Dios en su vida y no a la inversa. ¿Amén? Muy bien. La vida conforme a la ética cristiana es la respuesta natural a la liberación del Señor en nosotros. Jesús ratificó la ley. Jesús, allí en Mateo capítulo 5, versículo 17, vemos que Jesús, ¿qué dijo Jesús? Ahí cuando comienza prácticamente después de las bienaventuranzas, el Señor dice, yo no he venido, no penséis que yo he venido a abrogar la ley. La palabra abrogar significa dar por nula, anular la ley. No he venido a anular la ley, sino que he venido a cumplirla. En el Sermón del Monte, el Señor está haciendo una relectura y una actualización está diciendo que siguen en vigor estos valores, la ética de este pueblo que responde al carácter de Dios, a un Dios fiel, a un Dios amoroso, a un Dios comprometido, a un Dios que es amor. ¿Amén? Muy bien. Pablo lo afirma de una manera preciosa. Pablo afirma que nosotros no estamos bajo la ley, en el sentido de pensar que el cumplimiento de la ley nos justifica delante de Dios. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley, dice Pablo en Romanos. ¿Queréis leerlo? Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que estamos bajo la ley de Cristo. El único que cumplió la ley es Cristo y nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Primera de Corintios 9:21 lo afirma también de una manera muy bonita. Es una expresión que está en este versículo. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, porque esto de no estar bajo la ley, para algunos, esto ha dado pie o ha dado margen para que algunos interpretaran que podemos hacer cualquier cosa, que estamos bajo la gracia. Y esto no es una comprensión adecuada y correcta de la gracia de Dios. Ayer repetíamos esta frase, la gracia que salva es gracia que santifica. Si no es gracia que santifica, yo dudo de esa gracia que supuestamente ha salvado. La gracia que nos alcanza nos revela nuestra condición de pecadores y promueve en nosotros la manifestación del carácter de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, estamos bajo la ley de Cristo, somos guiados por el Espíritu, todos los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, afirma Gálatas 5:18. La vida de Cristo en nosotros satisface las demandas de la ley. Dios imprime su ley en nosotros por su Espíritu. El apóstol Pablo está haciendo énfasis en esto. Y tenemos allí aquellos versículos preciosos que el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías también nos mencionan. Ezequiel 36, 27 y Jeremías 31, 33. ¿Alguien los puede buscar, por favor, y los lee en voz bien alta? Ezequiel 36, 27. ¿Quién lo puede buscar? ¿Quién lo busca? ¿Y Jeremías? Venga, léelo en voz bien alta. ¿Quién tiene Ezequiel? Ezequiel
36, 27 y Jeremías 31, 33. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Exactamente. Léelo de nuevo, Miriam, por favor, bien fuerte. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este versículo es precioso, es precioso. Está hablando de la realidad del nuevo pacto, lo que iba a ocurrir a partir de la venida de Cristo. No es que estamos sin ley, tenemos la ley de Cristo en nosotros, la vida de Cristo. Pondré mi ley en sus mentes, dice Jeremías 31, 33. En aquellos días, ¿no? A ver, acá lo tengo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, etcétera, etcétera. O sea, está el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios y en muchos otros pasajes que no podemos leer ahora, está hablando de esta realidad. Jesús sintetiza la ley en el amor. Jesús sintetiza la ley. Jesús vincula allí Deuteronomio 6, Levítico 17, y dice el Señor, al fin y al cabo, en esto se sintetiza la ley. Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros notamos, los 10 mandamientos fundamentalmente plantean estos dos ámbitos de relación. La ética del cristiano se desarrolla en estos dos ámbitos. Los mandamientos, los 10 mandamientos del 1 al 5 tienen que ver fundamentalmente con una relación vertical, la relación del hombre con Dios. Y el resto de los mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con sus semejantes. Es decir, estamos afirmando que el compromiso ético del cristiano lo encontramos prefigurado y desarrollado ya en los 10 mandamientos, en el decálogo. Y vamos, en estos minutos que tenemos por delante, antes que nos pillen las 9, vamos a meternos un poquito y vamos a hablar y a desarrollar o a hacer algunos tips y algunos matices, yo creo, muy interesantes relativos a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en vigor. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? El hecho de que el Señor, es que nosotros estemos bajo la gracia y no bajo la ley, no significa que los 10 mandamientos han quedado descatalogados. Los 10 mandamientos siguen en vigor. Los principios que emanan de los 10 mandamientos expresan la ética, el carácter, la naturaleza de cómo es Dios. Y los hijos de Dios que tienen la vida de Cristo en sus corazones son como es su Padre. Ayer decíamos que el cristianismo, más que una manera de hacer, es una manera de ser. Es la naturaleza de Dios en nosotros. Yo soy Jehová tu Dios. Mantén tu Biblia, si me quieres acompañar, en Éxodo capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, Dios se nos presenta como la fuente y el fundamento único de bien para el hombre. El decálogo sería muy interesante hacer un estudio mucho más profundo acerca de los 10 mandamientos. No tenemos tiempo de esto en este momento, ni es el objetivo. Pero pensar en estos mandamientos, que es Dios mismo el que los escribe, Dios mismo el que los da, el que le entrega al hombre estas pautas. Y es algo rotundo, taxativo, es determinante. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué. La iniciativa, el absoluto, lo establece Dios y se revela así
para con su pueblo, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se presenta como la fuente y el fundamento único de bien para el hombre. Decíamos recién y apuntábamos esto, la salvación y la liberación son previas, son un acto unilateral de Dios, es la oferta de gracia de Dios para el ser humano. El único Dios cuya adoración no esclaviza es el Dios revelado en las Escrituras. El único Dios cuya adoración no esclaviza es el Dios revelado en las Escrituras. El único Dios verdadero que da libertad al ser humano es el Dios revelado en las Escrituras. Yo creo, y acompañarme a Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. ¿Qué dice el Señor allí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero Juan 8, 32 está después de Juan 8, 31. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta palabra revelada, encarnada en Jesucristo, el Verbo, esta ley, nos trae a nosotros a la libertad, a la liberación, a una vida de libertad. El ser humano es un ser hecho para adorar. El ser humano establece dioses, crea dioses, se llamen como se llamen. A veces el Dios del ser humano es el ser humano mismo. Cualquier Dios que no sea el Dios verdadero nos lleva a la esclavitud. El Dios que nos revela las Escrituras, el Dios del que nos habla Éxodo 20 en este primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no deberíamos percibir nosotros este mandato como un mandato que nos restringe libertad, que nos quita libertad. A veces al leer esta sentencia, alguno se puede hacer la imagen de un Dios que está buscando imponer su autoridad sobre un conjunto de personas porque Él necesita ser adorado, necesita establecerse como Dios sobre ese conjunto de personas. A veces cuando nosotros leemos esta sentencia, este principio, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién es el beneficiado de esta sentencia? ¿Dios o el hombre? Es el hombre. Dios es perfecto, Dios no necesita de nada, Dios está completo, Dios no necesita tener hombres que le adoren. El hombre necesita reconocer al verdadero Dios, que es la fuente de vida, para experimentar la única libertad que puede experimentar conociendo la verdad, que es el Señor, el absoluto. Por eso Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. El segundo mandamiento dice, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Si el primer mandamiento exige exclusividad, nos plantea la necesidad. Yo debería haber formulado esta oración de esa manera. No nos exige, sino que nos plantea la necesidad de reconocer la exclusividad, la unicidad de Dios. El segundo mandamiento nos plantea la necesidad de una adoración auténtica, de una adoración verdadera, de una relación con Dios genuina, auténtica. Me parece muy interesante este planteamiento. Algunos piensan que Jesús aludía
a ello, a este mandamiento, no te harás imagen ni semejanza. Algunos piensan, y me parece muy bonito este planteamiento, que Jesús se estaba refiriendo justamente a este mandamiento cuando estaba conversando con la mujer samaritana. Y cuando le dice, mujer, la hora ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fijaros qué interesante. El otro día estuve compartiendo en un retiro reciente que tuvimos con el grupo de alabanza y hablábamos acerca de este concepto, de este planteamiento. Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, está diciéndole que el Padre es el que busca adoradores. No dice que Dios busca adoración. Es totalmente diferente, ¿eh? Entender una cosa o entender la otra. El Padre busca adoradores. Recordemos el mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás, ni la adorarás. El hecho de no hacernos imagen nos libera a nosotros, no protege a Dios. Dios no necesita ser protegido absolutamente de nada. El hecho de esta pauta ética, este principio establecido en Éxodo 20, como nosotros conocemos como el segundo mandamiento, a quienes nos protege es a nosotros, de la trampa de hacernos ídolos, de hacernos imágenes. Cualquier imagen, cualquier ídolo es una reducción de Dios y es una proyección que el ser humano hace de cómo él entiende que es Dios. Cualquier ídolo que el ser humano haga, imágenes en la cultura hebrea, en el contexto aquel, pensar en los poderes de la naturaleza, en animales, en representaciones y elementos materiales que pudieran expresar fortaleza, dominio, control, eran tentaciones que el ser humano tenía de hacerse imágenes de cómo es Dios. Pero cualquier imagen que el ser humano, cualquier ídolo, cualquier imagen que el ser humano se pueda hacer de cómo es Dios, lo que hace es reducir a Dios, porque Dios siempre es muchísimo más grande que cualquier imagen que yo me pueda hacer de Dios. Cuando Jesús volvamos a este planteamiento de la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Muchas veces nosotros decimos que Dios busca adoración. Dios no busca adoración. Dios no necesita adoración. El Padre busca adoradores. Y es totalmente diferente. Estamos hablando acá de un ámbito de relación, de un ámbito de relación muy particular, porque el Señor se da a conocer a sí mismo como Padre. Y esto es precioso, es entrañable. Esto es algo que es revelador para nuestras vidas. Amén. Y busca adoradores y habla de personas que le reconocen a Él, que adoran en espíritu y en verdad. Cuando entendemos esta segunda sentencia, este segundo mandamiento, hermano, deberíamos entender este planteamiento que el Señor nos está ofreciendo, este modelo que el Señor nos está ofreciendo, como pauta ética que sigue en vigor. Si nosotros reducimos el no hacernos imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, al hecho de que nosotros como
herederos de la tradición protestante, no tenemos ídolos o imágenes en nuestros templos, o no colgamos medallitas que le damos besos, o no depositamos nuestra fe en un determinado amuleto. Estamos haciendo una reducción muy grotesca de este principio que el Señor establece, de esta ética, de esta pauta moral. Este adorar en espíritu y en verdad es mucho más profundo. Por supuesto que también es esto, pero esto es evidente, es absurdo el depositar la confianza en objetos materiales. Esto es fetichismo puro. Es depositar la confianza en un trozo de madera, en un objeto o en una determinada práctica. Esto evidentemente, pero es mucho más que eso. ¿Cuántas veces nosotros, una determinada forma de caer en esta misma trampa es el confiar en nuestros estilos de adoración y de alabanza o en nuestras formas determinadas de levantar las manos o de cerrar los ojos o de aplaudir, determinadas formas? Ese adorar en espíritu y en verdad entraña algo mucho más profundo que simplemente no tener ídolos de yeso o de madera, del material que sea. Amén. Es muy importante este principio: no te harás imagen y semejanza. Dios es más grande que cualquier idea que nosotros nos podamos hacer de Dios. La idea que yo tengo de Dios es la idea que yo tengo de Dios, no es Dios. Y las imágenes que yo me establezco de Dios son imágenes que yo me puedo establecer de cómo es Dios. Pero Dios no se conforma ni se reduce a ninguna idea ni a ninguna imagen. Y por eso esto que el Señor está planteando, aquí no te harás imagen ni semejanza. Y coincido con este pensamiento de que muchos consideran que cuando Jesús dialogaba con la mujer samaritana y le hace referencia a esto, estaba haciendo referencia a este segundo mandamiento. Cuando dice, no es ni en este monte, no es este protocolo, no es esta forma, no es en el monte Gerizim o en Jerusalén, sino que el Padre busca adoradores. No dice Dios busca adoración, dice el Padre. Está hablando de relación, está hablando de comunión, está hablando de familia y está hablando de una forma de ser. Adoradores, no es adoración. El adorador es una manera de definir a alguien, y la adoración se puede ofrecer puntualmente. Adoramos a la mañana antes de levantarnos, después nos vamos el resto del día y ya no estamos adorando. Pero un adorador ¿puede dejar de adorar a alguien que es un adorador? Bueno, esto tiene que ver con este segundo principio. Vamos a avanzar al siguiente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Para los judíos, para entender esto es muy importante entender que los judíos no separaban entre el nombre y la persona. Para los judíos el nombre y la persona eran lo mismo. De ahí la importancia que ellos le daban al significado del nombre. Y habéis visto cómo en el trato de Dios con distintos hombres a lo largo de la historia, el Señor les cambia el nombre. Porque para la mentalidad hebrea, el nombre y la personalidad, el nombre y el ser están estrechamente vinculados. De manera que tomar el nombre de Dios en vano implica el intento del hombre por utilizar a Dios para fines vanos. ¿Qué es algo vano? ¿Qué es vano? ¿Qué es algo vano? ¿Cómo? Algo vacío, hueco, que no tiene ningún valor, que es inservible, inútil. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tiene que ver el utilizar a Dios para cosas que nada tienen que ver con su naturaleza, con su ser, con su persona, con su carácter. Es utilizar el nombre de Dios es instrumentalizar a Dios, es utilizar a Dios como un instrumento para conseguir alguna otra cosa que nada tiene que ver con el nombre, el carácter, la naturaleza, el ser de Dios. Eso, el no tomar el nombre de Dios en vano no es
el tener cuidado de en qué momento de la oración metemos el nombre de Dios. Y alguno hiperreligioso legalista dice, hermano, estás usando el nombre de Dios en vano. Hay muchas maneras de usar el nombre de Dios en vano sin mencionar la palabra Dios. Hay muchas maneras. Pretender valerme de Dios sin necesidad de utilizar la palabra Dios, o de la palabra de Dios, o de versículos, o de lo que tenga que ver, lo concerniente a Dios, para instrumentalizarlo, para reconducirlo, para utilizarlo con un propósito vano, es usar el nombre de Dios en vano. Implica esto, la instrumentalización de Dios para otros fines. Jesús lo condenó de una manera muy clara. Allí en el Sermón del Monte el Señor habla claramente acerca de esto, de cómo se puede instrumentar jurando por el cielo, por la tierra, están recurriendo para otros fines, y hay algo muy interesante allí. A mí me dan ganas de hacer una predicación de esto, porque es muy interesante ver cómo el ser humano separa su ser, que está llamado a un ser vinculado al ser con mayúsculas, sí, cuando yo juro, sino que dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, sea no. Vamos a Mateo, venga, vamos a Mateo 5. Mirá qué bonito cómo lo describe Jesús en el Sermón del Monte. Todo lo que estamos hablando, yo os animaría a leer de nuevo estos días Deuteronomio, los 10 mandamientos en Deuteronomio, en Éxodo 20, Deuteronomio 5, Éxodo 20 y el Sermón del Monte. Cuando Jesús está hablando, versículo 33, no habéis dicho, perdón, ¿qué dije? Mateo 5, 5:30. Además habéis dicho que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro, un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Sea vuestro hablar. Esta es una manera de ser, una manera de ser. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Todo el planteamiento de Jesús tiene que ver con una manera de ser. En la enseñanza, en el modelo de oración, el Señor lo mismo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es el vincularme a Dios, el vivir vinculado a Dios, no instrumentalizando su nombre para fines diferentes que nada tienen que ver con el carácter, con la naturaleza, con cómo es Dios. El utilizar versículos bíblicos para atacar a un hermano, para pelear con un hermano, para discutir, para chantajear, el utilizar la palabra de Dios para instrumentalizar y conseguir objetivos determinados. ¿Cuántas veces, si en algún contexto, en algún lugar, se usa la palabra de Dios para movilizar a la gente, para fines que nada tienen que ver con los propósitos de Dios, eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Si alguien utiliza la palabra de Dios para significarse él por encima de los demás, demostrando cuánto sabe, cuánto conoce, eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Hay muchas formas de utilizar el nombre de Dios en vano que no se reducen a ese legalismo que muchas veces nosotros entendemos que es simplemente meter la palabra de Dios en una determinada oración, que entendemos nosotros que eso es algo, no uses el nombre de Dios en vano. Amén. Vamos a la siguiente y con esto ya vamos a terminar. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
y continúa allí diciendo, desarrollando más este pensamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La palabra en hebreo, acuérdate, es más profunda, es más, no es el hacer un recordatorio, en el caso de los judíos, el sábado. Está conjugada de una determinada manera que debería entenderse, mantén vigente el recuerdo de el día de reposo. Mantén presente el hecho de que hay un día de reposo que el Señor ha establecido. Jesús hizo una resignificación permanente del día de reposo. ¿Cuántos problemas tuvo Jesús con los fariseos y con los religiosos por hacer cosas en el sábado que, de acuerdo a la mentalidad de ellos, implicaba violentar el día de reposo? Cuando nosotros estamos, cuando este compromiso ético, esta expresión ética de valores del cristiano que se recoge y se sintetiza en el Padre Nuestro, en los 10 mandamientos, en el Decálogo, tiene que ver con esto, hermanos. No tiene que ver con guardar el domingo o guardar el sábado tiene que ver con el hecho de vivir con permanente conciencia de que el ser humano es un ser finito, limitado, creado para adorar, dependiente, responsable de administrar los dones de Dios. Yo personalmente creo que da igual. La iglesia primitiva estableció como una pauta saludable y nosotros nos reunimos el primer día de la semana, el día de la resurrección. Así la iglesia primitiva lo hizo. Pero no estamos hablando aquí de guardar el domingo. Podemos pasar del legalismo de guardar el sábado al legalismo de guardar el domingo. Y no se trata de legalismo, se trata de entender el principio que emana del Decálogo, del hecho de que el ser humano se reconoce como un ser creado, como un ser que Dios mismo guardó en el acto de la creación, se plantea en la narrativa de la creación, mejor dicho, se plantea este concepto. Dios trabajó 6 días y en el séptimo día, ¿qué hizo? Fue descansar, reposar. Es muy importante que nosotros tengamos presente este principio para aplicarlo, esta ética de vivir con conciencia en nuestros hogares, en nuestra familia. Hay sistemas agnósticos. De la Revolución Francesa, una de las cosas que intentó implantar, el régimen comunista intentó hacer lo mismo, implantar el régimen que desde una lógica humana y desde nuestro sistema métrico decimal tiene más lógica, y es establecer la semana de 10 días, 9 días de trabajo y el 10º descansar. Parece como que cierra más, porque nosotros pensamos en estos términos así de tenemos 10 dedos en las manos y entonces decimos, bueno, 9 trabajamos, el 10º descansa. Fracasó estrepitosamente. Pero el principio nos hace referencia a este principio de ser conscientes que nosotros estamos llamados a una vida de dependencia, de descanso, de confiar en el Señor, de ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos confía. Amén. Y bueno, nos queda el último. ¿Me dais 2 minutitos y terminamos con este? ¿Sí? El último de hoy, de estos primeros 5. Honra a tu padre y a tu madre. Me olvidé de decir antes, el mandamiento de acuérdate del día de reposo para santificarlo, después dice 6 días trabajará, o sea que también hay un mandato de trabajar otros 6 días. Porque algunos se toman muy a pecho el mandamiento del 7º día, pero se olvidan de los otros. Hay algunos que tienen esta tendencia. El 6 días trabajarás también está incluido dentro del mandamiento del descanso. Honra a tu padre y a tu madre. La familia ocupa un lugar estratégico en el plan de Dios, un plan de provisión,
de protección, de instrucción, de testimonio. Honra a tu padre y a tu madre es otro de los aspectos éticos en el que el cristiano tiene que ser consciente que está llamado a desarrollarse y a vivir. El honrar a nuestros mayores. Algunas tradiciones cristianas incluyen este mandamiento en el grupo de los primeros 5 que tienen relación vertical, que tienen relación con Dios, porque entienden que el honrar a nuestros padres, que nuestros padres y ahí meten a todas las autoridades de alguna manera, todos los que están en autoridad por encima de nosotros, ¿no? Porque es una forma de reconocer lo más cercano que nosotros tenemos aquí en la tierra de la provisión de Dios para cuidar, instruir, proteger, guiar nuestras vidas. Entonces, los hebreos hacen esta distinción también, los judíos hacen esta división entre el decálogo, los primeros 5 en una línea vertical y los otros 5 en una línea horizontal. Podríamos decir nosotros que este ya entra dentro del segundo grupo, pero yo creo que tiene que ver con esto de reconocer la figura de la provisión de Dios para nosotros. Ahora, esto no significa que los padres no tengamos responsabilidades para con nuestros hijos. De hecho, Pablo, cuando en Efesios cita este mandamiento, ahí en Efesios 6:4, y dice, este es el primer mandamiento con promesa, después continuamente, a continuación, establece pautas de los padres. Dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La responsabilidad en el ámbito del hogar es recíproca. Es de los hijos a los padres, pero también de los padres a los hijos. Y hermanos, nosotros vivimos en este sistema en el que nosotros vivimos, ya estamos terminando, en este sistema que vivimos de relativismo moral. Hoy en día, la familia es uno de los objetivos de ataque del enemigo. Hace 100 años, hace 80 años atrás, a mediados del siglo pasado, tú le preguntabas, le decías a un niño, mira, pórtate bien. Pórtate bien. O por ejemplo, tú tenías un adolescente, unos jovencitos, se ponían de novio y los padres le decían, bueno, pórtate bien. ¿Qué entendían en aquel momento por portarse bien esos jóvenes? ¿Qué entendían? Entendían mucho más de lo que hoy se entiende. Portarse bien era saber que el sexo está reservado para el matrimonio, saber que las drogas destruyen la vida, saber que las deudas arruinan a las familias. Cuando tú a alguien vivimos en un proceso de degradación y de decadencia en nuestras sociedades, a partir de todo este relativismo en el que estamos instalados, en el que hoy en día tú le dices a un joven, pórtate bien. ¿Y qué entiende por portarse bien? Te pregunta, ¿y qué es portarse bien? Porque portarme bien es hacer lo que a mí me apetece. Es hacer lo que me da la gana, esta es la realidad. La familia, este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, tiene mucho más calado. La palabra honra en hebreo tenía también la connotación de compromiso económico. Por eso Pablo, cuando utiliza esa palabra honra, cuando dice los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, está haciendo referencia justamente a la cuestión económica. La responsabilidad de los hijos para con los padres es una responsabilidad que tiene que ver con todo, con lo material, con lo emocional, con lo espiritual, con todas las cosas. ¿Amén? Muy bien. Y vamos a terminar. Mañana continuamos con más.